de hoy, pero les voy a dar un poquitico la orientación de qué se trata. Este año, después de muchos años, después de muchos tiempo que nosotros llevamos eh, en la obra, en el ministerio, trabajando, digámoslo así, como pastor y todas las cosas, uno aprende varias cosas. Y entre esas que aprende, es complicado porque a veces uno en el pasado hizo cosas y uno después las mira y dice, pero ¿por qué las hice? ¿No le ha pasado a usted? ¿Sí o no? No, pero los pastores no se pueden equivocar nunca, jamás. Yo lo desanimo porque eso puede suceder. Aún el apóstol Pedro. ¿Ustedes saben quién es el apóstol Pedro? ¿Quién es el apóstol Pedro? Vamos a ver quién me dice rápidamente. Ya un hermano nomás. Vamos a mirarlo así. El apóstol Pedro fue uno de el líder prácticamente número uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Yo digo líder porque Juan fue apóstol, pero fue más líder Pedro. ¿Aló? Fue más Pedro. Aunque Juan estaba al lado del Señor, fue muy tierno, una persona supremamente leal, pero fue más líder Pedro. Ahora usted quiero que mire Gálatas capítulo 2, versículo 1. Necesitan el celular, ¿no? Si ya lo tienen, digan amén. Hoy vamos a reflexionar y yo sé que esto le va a servir y ojalá anótelo y haga notas porque le puede servir para durante el año para adquirir de pronto algún punto de vista que le sirve para su trabajo, para su hogar, para la proyección. De eso se trata. Dice el versículo 1, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pónganle que en ese momento, Pablo ya lleva 14 años de haber sido llamado por Dios para el apostolado. Pero él no tenía demasiada relación con los apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo, todos los discípulos del Señor. No, él estaba así muy, como le dijera, como él había sido perseguidor de la iglesia, como él no era como de allá del grupo aparte, digámoslo así. Entonces él no se relacionó mucho con ellos, él le sirvió al Señor, él predicó todas esas cosas, pero un día dijo voy a ir a visitar a los apóstoles. Él los respetaba, los miraba con mucha autoridad y él de hecho dice que habían pasado 14 años y es posible que más o menos llevaba 3 años antes, o sea, que más o menos a los 17 años después de que Pablo recibió el llamado por el Señor Jesucristo allá camino a Damasco, escribe esta carta. 17 años después de que fue llamado por quién. ¿Quién era el pastor en ese tiempo en la iglesia de Jerusalén? Viene a ser Pedro. Aunque después usted va a encontrar que fue Jacob. Pero realmente es Pedro. Entonces ahora, 14 y 3, 17 años. Y el versículo 2 dice, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Entonces él fue allá a Jerusalén porque él quería hablar y la persona, aquí dice la reputación, o sea, los que están en más alto nivel, digámoslo así, de liderazgo. Bien, versículo 5, a los cuales, escuchen este versículo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. No sé si me salté. Bueno, voy a leer el 3 también. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los, versículo 4, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a ¿qué? ¿Quién espiaba a quién? ¿Qué hacen los falsos hermanos? Dígalo, no le dé miedo. Si está escrito en la Biblia, usted no le dé nervios decirlo.
¿Qué hacían los falsos hermanos? Espiar. ¿Qué es espiar, hermano? ¿Quién es? Hermano Javier, usted que está aquí. ¿Están chismoseando? Bueno, no sé cómo usted puede entender, pero aquí está escrito en la Biblia, sí, espiando. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, o sea que uno no se puede someter a todo el mundo. Y el apóstol Pablo no se le sometió. Y miren esto, para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros. ¿Quién tiene la verdad? ¿Todos los discípulos que están en Jerusalén o Pablo? Esto suena. ¿Quién vino el jueves? El jueves. ¿Mano Wilmer vino el jueves? No. El jueves le recomiendo que escuchen el tema del jueves porque eso va a ser un. Al hermano René, sí, no. Una pregunta, hermano René. Usted estuvo el jueves, ¿cierto? ¿Había escuchado esa clase de mensajes? No. ¿Cuántos años lleva de ser cristiano, hermano René? ¿Cuántos años lleva de ser cristiano? 13. Y no había escuchado un mensaje de eso. ¿Qué aprendió? Si quiere, cójalo ahí para que me le diga. Póngale que el hermano René es una persona que aquí es una persona fiel que nos ha servido aquí durante mucho tiempo ahí sentado escuchando todos los días. Ahora sí. La verdad sobre lo que debemos Predicar. predicar, ¿sí? El mensaje del reino, lo que dice Jesucristo, a lo que realmente envió. Sí, o sea, lo que dijo, lo que digan y deben predicar nomás. Y le pregunté a varios hermanos que si eso era lo que hacían cuando iban a evangelizar. ¿Cuántos hermanos contestaron, hermano? Ninguno. Escuchen el tema del jueves. Y se va a sentar usted en su casa, va a abrir Facebook o YouTube y escuche el mensaje. Se llama Mensaje sobre el reino de Dios, número 5. Léaselo. ¿Cuál es la idea? Que hay cosas que nosotros no sabemos, no conocemos. Voy a repetir, yo llevo más o menos 29, casi 30 años de estar en el ministerio y estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Cuando en la semana a veces toca predicar 4, 5 veces y uno tiene que estudiar y sacar temas y temas y temas y temas y temas. Y a veces para sacar un tema de 1 hora usted tiene que estudiar 4, 5, 6 horas. Créame que sí. Sin embargo, estoy aprendiendo. Yo digo, Señor, yo soy muy ignorante. Yo le digo, Señor, no puede ser posible. Entonces, y el apóstol Pablo lo vio igual. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la sabiduría de Dios es demasiado ancha, profunda. O sea, es demasiado. Es demasiado la sabiduría de Dios. Entonces, yo le estoy diciendo con honestidad, yo estoy aprendiendo. Y de hecho, estoy aprendiendo. Y cuando yo estaba estudiando todo este mes, que precisamente estaba hablando sobre cómo desarrollar una visión no basada en ninguna opinión de ninguna denominación, no basada en la visión de algún pastor, nada, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar a ver qué Dios nos dice, ¿sí? Entonces, cuando usted se pone a estudiar ese tema, usted va a descubrir que hay demasiadas equivocaciones en muchos lugares. Y uno dice, no puede ser. Y descubre y descubre y descubre y uno dice, no, pero también. Entonces, yo quiero decirles que esto es maravilloso y yo quiero desarrollarlo con los hermanos aquí en la iglesia. ¿Dónde va a estar la base de todo? Diga, en las Sagradas Escrituras, en lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo? No va a ser mi opinión. Yo quiero que como que no tengamos el pensamiento y el argumento que es que el pastor dijo. Ojalá pudiéramos quitar ese término, que el pastor dijo, no, sino que está escrito en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted tiene que confirmar. Ahora, si está escrito en la palabra de Dios, ¿alguien puede discutirlo? Esa es la idea. Usted tiene que mirarlo. Y si está escrito en la palabra de Dios, aquí no hay nada que hacer. Al Señor le pasó. Y cuando el Señor llegó acá, empezó a discutir con los fariseos que llevaban siglos predicando, enseñando. Siglos, estoy hablando más de 12 siglos, más de 1200 años. Y predica 1200 años predicando, enseñando y diciendo. Y cuando Jesús llegó aquí a la tierra, usted va a leer
tengo un capítulo completo que estoy estudiándolo despacio, todavía no lo voy a desarrollar. Hasta ahora voy diciendo, donde Jesús les contestó varias veces, les dijo, os habéis oído, pero yo os digo. Ese pero yo os digo tiene demasiado profundidad. Y muchas veces se lo digo, pero yo os digo, o sea, lo que ustedes están haciendo está mal. Oíste que fue dicho 12 siglos atrás, pero yo os digo. Cuando uno se encuentra con una persona que le dice eso, ¿qué hace usted, hermano? Dígame. Cuando usted lleva años practicando algo, haciéndolo porque eso ha sido por generaciones, y de pronto llega alguien le dice a usted, usted está equivocado, usted está haciendo mal, está totalmente equivocado. ¿Qué hace usted, hermano? Dígame si no hay una reacción de conflicto inmediatamente, porque uno, ¿quién es usted para venir a decirme eso? Y ese fue el conflicto con el Señor Jesús. Ahora, piensen una cosa, hay 12 apóstoles, 11. Alguien reemplazó a Judas y fue Matías. Matías reemplazó a Judas porque él se suicidó. Y luego llega 17 años después. Vale, llega 17 años después un hermanito que se llama Pablo. Y les dice, ustedes están mal. ¿Qué hacen? ¿No les parece que esto es una confrontación muy fuerte? ¿Sí o no? Miremos a ver qué pasó. Vamos al versículo 11. Escuche, estamos en Gálatas capítulo 2, verso 11. Entonces, debido a todo esto, yo dije, no, aquí toca es lo que dijo, lo que está escrito. De resto, interpretaciones, no, que es que la interpretación de no sé quién, puras mentiras. El Señor Jesús dijo, escrito está. Esa es la respuesta. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, póngale, ¿cuántos años había pasado? 17. Ya vamos en el versículo 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, o sea que ahora Pedro visita a Pablo. Escuchen, primero Pablo va a Jerusalén, 14 años y 3, 17. Ahora Pedro va a visitar a Pablo, porque el que fundó la iglesia de Antioquía fue Pablo. Le resistí cara a cara. O sea, cuando Pedro llegó a la iglesia de Antioquía, que era una iglesia de gentiles, no eran judíos. ¿Sí me estoy dando a entender? Llegó a una iglesia de gentiles, no eran judíos. En Jerusalén estaban todos los judíos que se habían convertido. Los que estaban dirigiendo allí era Pedro, Juan, los discípulos. Y él fue y los visitó y dijo, aquí hay algo que está mal. No me les voy a someter tan fácil. Luego se fue y luego Pedro dijo, yo quiero ir a visitar cómo va usted. Y se fue hasta Antioquía, por toda la ribera del mar bueno, y fue y visitó. Cuando llegó Pedro a Antioquía, Pablo lo miró a la cara. ¿Qué resistir? Es mirarlo a los ojos y decirle, hermano, usted está equivocado en lo que está predicando. ¿Yo? Piensen en esto. Imagínense Pedro diciendo, yo llevo 14 años de ser pastor en Jerusalén. La iglesia tiene más de 5,000, 10,000 miembros. La iglesia en Jerusalén tenía más de 10,000 miembros. Soy el pastor por 14 años. Conmigo está María, está los discípulos. Yo conocí a Jesús. Yo oré y se levantó un cojo. Yo he visto cosas sobrenaturales. ¿Y me estáis diciendo que estoy equivocado? Dígame una cosa si eso no es complicado. ¿Sí o no? Y parárselo en la cara y resistirlo cara a cara. Eso no es fácil, hermano. Mire, eso no es fácil. Yo admiro al apóstol Pablo. Yo la verdad me le quito el sombrero. Digo, ese hombre fuera de serio, hermano. Porque lograr hacer eso se necesita o está lleno del Espíritu Santo o es el peor colérico que conozco en el planeta. ¿Sí? Un colérico es una persona que tiene un temperamento que no es controlable. Lo veo así. O está lleno del Espíritu Santo y hay una equivocación o Pablo está loco, hermano.
Yo lo veo así. Pero pasa esto. Pero cuando vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de qué. ¿A quién iba a condenar? Era de condenar a quién. Madre Santa. Padre Santo. Versículo que sigue. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. ¿Quién? Pedro. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba. O sea que Pedro hacía esto. Cuando venían los gentiles, eso él era relajado. Pero cuando venían los judíos, y ahí me empezaba otra vez a qué? A ser el judío más ortodoxo. Ese es el término, gracias hermano. Un ortodoxo es aquel que, mejor dicho, él sí, ahora sí, llegaban los judíos y él se bañaba las manos para coger la Torá. Él hacía toda la reverencia, hacía todos los ritos y luego predicaba la palabra. Y todos los judíos, amén, gloria a Dios. Ese es el pastor Pedro. Entonces cuando llegó apareció Pablo y le dice, pues antes que viniera con algunos de los de Jacob, acuérdense que Jacob es de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía. Y se apartaba. O sea, no, yo no soy como ellos. Allá los gentiles, cuando llegaron los judíos, no, yo con ellos nada. Mentiras. Dice, y se retraía porque tenía miedo de los de la qué. ¿Qué era lo que tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía Pedro? ¿De qué? O sea, de los que espiaban, de los chismosos, porque donde lo calibren, ¿qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van y chismosean y lo sacan, porque van a decir, nosotros lo vimos con los gentiles. Ay, el hombre estaba comiendo marrano. No, eso era cierto. No se bañó. Esto, o sea, van a juzgarlo. Por eso fue que en el capítulo 2, en el versículo 2 y 3, Pablo dijo eran falsos hermanos. Y luego en el versículo que sigue, mire lo que dice. ¿Y en su qué? ¿Qué simulación? Disculpen a alguien que me ayude, por favor. Simular es tener una cara por un lado y la otra por el otro. ¿Con quién se va usted? No se sabe, hermano. No sé qué clase de persona será esa. Porque, ¿y a quién le está diciendo que simulaba? A Pedro. ¿Quién era Pedro? Voy a repetir. El pastor de la iglesia más grande del planeta. En ese tiempo. De Jerusalén. Y un hombre, escuchen esto. Y un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Que es sorprendente lo que le estoy diciendo. Sin embargo, tenía equivocaciones. Voy a repetir, ¿Pedro era un hombre de Dios? Sí. ¿Pero un hombre lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba equivocado? Sí. Vamos a mirar más. Participa también con otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la qué. ¿Qué era lo que tenía Pedro? ¿Era qué? ¿Era qué? ¿A quién le pregunto? ¿Qué es un hipócrita? Mara Kelly, ¿qué es un hipócrita? La doble cara. Por aquí, a ver, alguien que me dé una descripción más amplia. Mano ahí. La actitud demuestra lo que no es, hermana. Tiene varias actitudes, o sea, uno no sabe para dónde va con ese man. Una persona que de frente es una cosa, pero por la espalda es otra persona. Yo lo veo así. Ahora, ¿quién era el hipócrita? ¿Pedro está lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Pedro es el pastor de la iglesia más grande de Jerusalén? Sí. ¿Pedro hace milagros? Sí. ¿Era un hipócrita? Sí.
¿Ustedes habían analizado eso alguna vez? Dígame la verdad. No. ¿Puede suceder eso hoy? Ahora les voy a ser honesto. ¿Usted quiere ser como Pedro en ese momento? No. Y la única forma es que nos confronten y nos hagan ver nuestros propios errores. Porque Pablo lo hizo y se lo dijo a Pedro. Nunca lo desechó ni lo maltrató, pero le dijo: Pedro, en esto estás mal. Necesitas cambiar. ¿Malo? ¿No? Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también trazado por la hipocresía de ellos, versículo 14, y hasta ahí por el momento. Pero cuando vi, escuche, Pablo está diciendo esto: cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del evangelio. ¿A quién le está diciendo Pablo que no andaban conforme la verdad del evangelio? A los cristianos que estaban con Pedro. Dije a Pedro delante de todos. Eso es muy complicado. Venga, Pedro está ahí delante de un grupo de personas, hermano. Delante de todos. Está confrontando, repito, al pastor de la iglesia más grande del mundo en ese tiempo. Y un hombre de Dios legítimamente. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que conoció a Jesús cara a cara. Un hombre que estuvo en la transfiguración, que solamente 3 vieron eso: Pedro, Juan y Jacob. Un hombre que vio resucitar a Lázaro. Un hombre que estuvo escuchando del mismo Señor Jesucristo como maestro las mejores enseñanzas del planeta. Esto es complicado. Cuando yo me pongo a leer eso digo: Dios mío, yo quiero vivir conforme a la verdad del evangelio. Voy a repetirlo. Yo le digo al Señor: yo quiero hacerlo. Pero quiere que les diga una cosa: esto es un reto. ¿Y sabe por qué es un reto? Porque hay mucha religiosidad, hermano. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Religiosidad. Y era un hombre de Dios y va para el cielo, y yo sé que Pedro está allá arriba. Pero había religiosidad. Y Pablo tuvo que decírselo en la cara. Y no solamente a él solo, delante de todo el mundo. Y luego dice: conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque es así, hermano. Usted vive como se le da la gana, pero sí quiere que los demás obedezcan. No está haciendo igual que los fariseos, no está haciendo igual que los saduceos, que eran unos hipócritas. Y usted igual, Pedro. ¿Cómo se siente una persona así? Ahora, Pedro se puso a pelear. Voy a repetirlo. Pedro inmediatamente le dijo: ¿usted qué le pasa? Y se puso a alegar. No. Voy a repetirlo. Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo. Ya les dije toda la descripción. Sin embargo, cuando a él le dicen semejante observación en público, Pedro hizo silencio. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Es posible que esté equivocado. Ese es el punto. La pregunta es: ¿podemos estar equivocados en algunas áreas? Y si nos lo dicen en la cara, ¿nos vamos a poner bravos? No, la idea es no. Voy a repetirlo. La idea es no. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios está en tu corazón, usted va a poder lograrlo. No y amén. No y amén. Si andamos conforme a la verdad del evangelio, ¿cuál es? Vivir en amor. Es vivir en amor. Es saber que el hermano Javier se puede equivocar, ¿sí o no? Y cuando vuelva, venga, hermanito. No. Y si alguno se cae, vamos a orar por él para que Dios lo levante, considerándome a mí mismo, no también yo me caiga. Eso es lo que, ese sí es el evangelio. Y si la hermana por allá se equivocó y la pillaron, venga, saquemos una foto y subamos a la Facebook. No. Y ahí no hagamos comentarios. No. Hablemos con la persona. Venga,
¿qué está pasando? Yo le quiero ayudar en oración, tranquilo, cuente conmigo que soy leal con usted, y yo te amo, te aprecio, pero vamos a ayudarnos y vamos a levantarnos de esta situación, hermano, amén. Y nadie supo, porque el que hace amigos, se hace amigo y le guarda la espalda a su amigo. Eso es lo que yo leo en Proverbios en todo lado de la Biblia. Entonces deje cuenta que era la diferente. Entonces miren lo que pasó con Pedro. Yo les hago esta descripción porque a mí me ha pasado, porque yo me he equivocado, y cuando yo me equivoco y a veces me confronta la misma palabra de Dios, yo digo, Dios mío, pero ¿a dónde me meto? ¿Dónde me escondo? Entonces entendí una cosa: si Pedro realmente estaba lleno del Espíritu Santo y la actitud de Pedro fue, yo creo que cuando delante de todo el mundo ese hombre que se llama Pablo y que fue un perseguidor y que antes de conocer a Cristo fue terrible y lo enfrentó cara a cara y le digo, todo esto porque esto es serio. Esto es serio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido antes de ser lleno del Espíritu Santo? Pedro le pega por ahí su cuescazo, ¿sí o no? Pedro le pega su puño. Pero ahora Pedro toma aire, dice, ay Dios, yo creo que me equivoqué. Y tantos años equivocado. ¿Por qué les digo esto? Porque miren lo que pasó ahora. Quiero que miren esto. Cuando Pedro escribe sus cartas, capítulo 2 de Pedro, por favor. Escuche, ahora Pedro escribe las cartas, diga primera y segunda de Pedro. ¿Estamos de acuerdo? En la segunda carta de Pedro, Pedro hace alusión a la confrontación que tuvo con Pablo. ¿Sí lo hayan leído? Pero miren lo que dijo Pedro. Escuchen lo que dice Pedro. Tomen aire porque ese no era el Pedro de antes. Este es el Pedro lleno del Espíritu Santo. Dice Pedro, voy a leer desde el 14. Por lo cual, oh amados, estoy en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Disculpe si no lo ha dicho. Voy a leerlo aquí con ustedes. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, ¿sin qué? Irreprensibles. ¿Se acuerda que cuando Pablo lo confrontó, no estaba irreprensible? Pero ahora él da consejo. Ahora el que está hablando es Pedro, ya escribió y quedó escrito: en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Él no peleó con Pablo. Él se atrevió a escribir una carta para toda la iglesia. ¿Y sabe qué dijo? Léalo porque esto es buenísimo. También nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Sabe qué dijo Pedro? Lo que Pablo dijo y escribió es de Dios. ¿Cuántos lo están leyendo? Él dijo, eso es de Dios, porque ese hombre tiene sabiduría. Mire el siguiente versículo. Casi en todas sus ¿qué? Como cartas, epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de ¿qué? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro? Cuando yo leo lo que el apóstol Pablo está escribiendo y cuando lo oigo predicar, el hombre tiene tanta sabiduría que yo a veces no entiendo, pero sé que es de Dios. Otra vez, esas son las palabras de Pedro. Él tiene sabiduría, es un hombre estudiado, y de hecho Pablo fue una eminencia en cuanto a la capacitación y todo eso. Y Pedro se atreve a decir, él tiene mucha sabiduría, que cuando él escribe y todo eso, buenísimo, pero hay cosas que son difíciles de entender. Y está hablando el pastor de la iglesia más grande del planeta. No es un miembro de la iglesia, es el pastor. Luego dice, difícil de entender, las cuales los que indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? Que las escrituras que escribió Pablo, las puso al mismo nivel de lo de los profetas, la ley y las escrituras. ¿Cuántos están entendiendo esto?
Eso no es cualquier cosa. O sea, el respaldo que Pedro da a la sabiduría de Pablo es para quitarse uno el sombrero cuando uno sabe quién era Pedro. ¿Por qué a veces peleamos? ¿Por qué discutimos? Si podemos hablar y si hay faltas y errores, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo. ¿No es eso? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué Pedro no cambió? Y cambió para bien. ¿Cuántos saben que Pedro cambió para bien? Y una confrontación fuertísima. Porque cuando el amor de Dios y el Espíritu Santo está en una persona y nos hacen reconocer las cosas, cuando se llama a una persona, cuando se le dice a una persona te equivocaste o estás mal, no se ponga de mal genio. Diga, bueno, entonces explíqueme o ayúdeme a entender con la palabra de Dios por qué. ¿Cierto que sí? ¿Es mejor represión manifiesta que amor oculto? Ahora, si podemos entender de que ese es un ejemplo bíblico, le estoy poniendo un ejemplo bíblico y le estoy poniendo solamente un ejemplo bíblico, ¿será que puede acontecer eso hoy en día? Sí. Pregunta, ¿será que podemos ahora tener la humildad del apóstol Pedro? Diga sí. Voy a repetirlo, diga sí. Tal vez mi carácter era como el del apóstol Pedro antes. Tal vez yo era de que no, aquí nos damos, hermano. Ese era Pedro. Y yo no me dejo. Pues sí, ya conocen al apóstol Pedro. Pero ahora acá el apóstol Pedro es una persona humilde. Es una persona que aprendió. Es una persona que sufrió, que se equivocó. Y estoy diciendo, era un hombre de Dios. Así que a todos nos puede pasar. Voy a repetir, a todos nos puede pasar. Aprendamos este año a hacer algo, a escuchar. Y es posible que también nos equivoquemos. No nos pongamos de mal genio. Aprendamos a amar y a perdonar, que ese es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, esa era una de los puntos que quería mostrarles, que es posible que haya todavía muchas equivocaciones. Señor, ayúdanos para no tener tantas equivocaciones. Y repito, cuando estaba estudiando muchas cosas que uno reacciona y uno dice, Señor, sí hay cosas que están mal. Hay cosas dentro de la congregación en cuanto a liderazgo, en cuanto a el desarrollo, en cuanto a la visión, en cuanto a muchas cosas, hay deficiencias. Y dice, Señor, ayúdanos a organizar las cosas, que hagamos las mejores cosas con excelencia, ¿cierto que sí? Y lo primero que uno piensa cuando quiere hacer mejor las cosas, tiene que pensar una cosa, en cambio. Si no hay cambio, ¿qué va a pasar? Sigue igual. Yo no quiero seguir igual. Yo sé que hay cambios y hay cambios buenísimos y maravillosos para hacer mejor las cosas para el Señor. Amén. Entonces estamos empezando este año y este año no va a ser igual que el 22. En el 22 Dios nos bendijo, nos guardó, nos proveyó. ¿Cuánto estamos contentos por el año 22? Sí, pero ya estamos en el 23 y tenemos que proyectarnos no igual que el 22. No, el 22 ya no, ya es historia patria y yo no puedo seguir igual que el 22. Yo tengo que actualizarme, tengo que prepararme porque el 23 está descomunalmente diferente, entonces toca hacerlo mejor. Y para eso pues tenemos que hacerlo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, ¿cuántos estamos entendiendo esto? Hoy tenemos una bendición, es de que si hay algún aporte que usted diga, estoy de acuerdo y quiero aportar en algo para el beneficio de la iglesia, usted va a poder hacerlo. ¿No le da pena hablar? Si el apóstol Pablo no le dio miedo y no le dio pena, ¿por qué no lo puede hacer, hermano? Pero nadie ha hecho nada, hermano. Bueno, yo quisiera que alguien reemplazara a mi esposa un momentico y a Sarita. Si me ayudan, yo creo que ellas bajen un momentico. Es que quiero presentarles a ustedes algo más. Usted va a grabar, ¿cierto? Ya está grabando, muy bien. Les agradezco por eso. Gracias, hermana Yesenia y hermano Javier.
por ese trabajo. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? ¿Usted está bien contento? Que se vea así en la cara, contentos. No, estoy contento. No, estoy contento, estoy feliz. Amén. Dios me los bendiga. Honestamente, habemos poquitos, pues se quedó la mitad, ¿no? Pero gloria a Dios, Dios me los bendiga por estar aquí. Vamos a grabarle de pronto a los que no sabe por qué razón no pudieron venir los hermanos. Por ejemplo, la hermana de los que sé que llamaron, la hermana Shirley, creo que viaja para la costa esta semana. Mi esposa fue la que me dijo no van a estar. Entonces es una bendición, o sea, durante enero, diciembre y enero no habían salido. Y ahorita creo que se fue para la costa y eso es una bendición. Le dije, hágale, hermana. Entonces, siga para adelante. Bien. Encontré en la Biblia, mientras bajan estos niños, siempre que el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo llegaron aquí a la tierra, hicieron algo que yo nunca había hecho. Nunca lo había hecho. Es la primera vez en la historia de mi vida y del ministerio que voy a hacer hoy algo en esta mañana. Y es que el Señor Jesucristo cuando llegó aquí, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy este y este. ¿Sí lo han leído en la Biblia? Porque a él le preguntaron ¿quién es usted? Joven. Claro. Y le preguntaban y aún el Señor les dijo, oiga, la gente dice que quién soy yo y ustedes dicen quién soy yo. ¿Se acuerdan que estoy diciendo esas preguntas? Eso, hay oiga, ¿y sabe quién le envió el WhatsApp a Pedro para que supiera? No, es que él estaba ahí y Pedro seguro recibió el mensaje y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué le digo que el WhatsApp? Porque dijo eso no se lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? ¿Sino quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea que recibió inmediatamente el mensaje. Y el Padre le dijo, el Espíritu Santo le dijo, des la respuesta correcta. El Pedro no sabía, pero cuando viene la revelación del Padre, él dio la respuesta correcta. Sí fue un mensaje, ¿no? Yo no creo que fue texto, pero sí fue un mensaje que le llegó al corazón, al espíritu de Pedro, y él contestó, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús dijo, ¿y usted cómo supo? Fue que mi Padre se lo reveló, ¿sí o no? Dijo, sí. Eso es bueno entenderlo. Entonces, si nadie sabe quién es Jesucristo y si los discípulos no saben quién es Cristo y todas esas cosas, gravísimo. Porque ellos no van a entender, bueno, ¿y qué hacemos con este Señor? ¿O por qué lo seguimos? No, tienen que saber quién es. Y él decía, mire, yo soy esto, yo soy lo otro. De hecho, el tiempo que duró el Señor Jesucristo aquí en esta tierra, más que todo con sus discípulos, fue eso. Que ellos supieran quién era Él. Pero habían dos razones. Porque la salvación de ellos, la salvación del mundo y de los discípulos dependía de que ellos supieran y creyeran en Él. Si ellos no sabían quién era Él y no creían en Él, grave. La vida eterna, dice la Biblia, el Señor Jesucristo, la vida eterna está en que te conozcan a Dios y a ti, al Señor Jesucristo, el único Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que si ellos no lo conocían bien, están en problemas. Entonces el trabajo de ellos fue allá. Venga, hermana.